Estamos entonces listos para poder transmitir una reflexión más de la palabra de Dios, una exposición de las escrituras que tanto bien nos hace en este tiempo difícil que estamos viviendo como país y en el mundo en general. Y quisiera hoy ver algo que tiene que ver con lo que somos como iglesia, como pueblo de Dios en términos de aplicación, porque vamos a ir al Antiguo Testamento una vez más para poder ver unas situaciones, tres escenas, tres situaciones que se dieron en el pueblo de Israel mientras eh, caminaban por el desierto, peregrinaban en el desierto rumbo a la tierra prometida, y cómo también nos dice mucho respecto a lo que somos nosotros como iglesia y cada uno de nosotros como creyentes en particular. Y creo que todo lo que está pasando de alguna manera nos ha ayudado a poder encontrarnos frente a frente a las escrituras y en una forma mucho más pasiva, más tranquila, por el hecho de que tener que estar en casa, poder vernos en el espejo de la palabra de Dios y evaluar nuestra vida en función de lo que somos y en función de nuestra relación con el Señor. En el Antiguo Testamento también el profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo 49, hablando el profeta en contra, digamos, a través de lo que Dios le había dado en contra de lo que era el pueblo de Israel, Judá en particular. Él hace una comparación y esta comparación me parece interesante porque menciona 5 cosas al menos que estaba haciendo Judá imitando de esa manera a, a Sodoma. En el versículo 49 del capítulo 16 dice: y aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Él menciona esas 5 cosas. Lo primero es soberbia, luego saciedad de pan, es decir, abundancia, como nosotros, por ejemplo, en este último tiempo, los últimos 20 o 30 años quizás en este país ha habido evidentemente un progreso del punto de vista económico, de tal forma que tenemos todo lo que necesitamos en general. Obviamente que hay situaciones también complejas, pero en comparación a lo que éramos y a lo que somos hay una diferencia notable. Pero también dice abundancia de ociosidad. Y esa es una forma de expresar que al tenerlo todo ya no es necesario eh, estar ocupados desde el punto de vista de poder proveernos tanto, sino que lo tenemos todo y entonces disfrutamos de eso en abundancia, y eso lo hemos tenido aquí en nuestro país también. Pero aquí está, esto no ha llevado necesariamente a que seamos más solidarios, a que seamos personas más agradecidas, a que seamos personas en consecuencia que también nos dolemos por lo que pasa con las otras personas y extendamos nuestra mano para ayudarles. Dice: y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Quizás también esa es una reflexión. Como iglesia hemos caído en esa situación, nos hemos mirado a nosotros mismos, nos hemos encerrado y no hemos visto la necesidad de un mundo sin Cristo y de un mundo afligido, no solo desde el punto de vista económico, sino esencialmente desde el punto de vista espiritual. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación. Lo último, obviamente, está hablando de pecados groseros, abiertos, y es lo último por lo que se le recuerda normalmente a Sodoma. Pero, ¿por qué quería hacer esta introducción? Porque me parece que es bueno volver nosotros nuestros ojos a ver si estamos realmente satisfechos con el Señor, si estamos agradecidos por lo que el Señor nos ha concedido, y ahora que estamos en una situación particularmente compleja como esta, hemos valorado realmente lo que tenemos en el Señor. Si estamos contentos, agradecidos, tenemos el contentamiento del cual habla Pablo ahí en Filipenses capítulo 4, si en efecto como iglesia estamos agradecidos por lo que Dios nos ha concedido en su gracia. Pero lamentablemente, nosotros como seres humanos tenemos esta particularidad. Parece que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Parece que siempre queremos más. Y eso es lo que nosotros vemos en el libro de Números, por ejemplo, va a ser nuestro texto, capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13. No vamos a ver todo, pero
Vamos a ir ahí para ver 3 situaciones que ocurrieron en el desierto mientras Israel peregrinaba hacia la tierra prometida, donde se ve y se nota claramente cómo ellos no estuvieron agradecidos, no estuvieron satisfechos con Dios y con la provisión que Dios le había dado. El pueblo que Dios escogió en Génesis, el mismo que redimió en Éxodo, el que santificó en Levítico y que ahora está guiando en su peregrinaje por el desierto en Números y que posteriormente va a instruir en Deuteronomio. Este pueblo nunca estuvo contento con lo que Dios hizo por ellos. Siempre apareció el descontento, la insatisfacción y la murmuración resultante contra Dios y sus siervos. En total el pueblo murmuró 10 veces contra Dios en los 40 años en el desierto. Y de entre todas las rebeliones que menciona la Biblia y que están en el libro de Números, seguramente la de Cades fue la más trágica, porque trajo como consecuencia que ninguno de los que salió de Egipto, que tenían menos de 20 años en ese tiempo, pudieran entrar en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, como una evidencia del juicio de Dios sobre ellos, porque se rebelaron una y otra vez contra Dios y finalmente quedaron tendidos en el desierto, endurecieron su corazón. El peregrinaje en el desierto nos muestra la justicia a la vez que la fidelidad de Dios. La justicia porque Dios no da por inocente al culpable, y la fidelidad de Dios porque Dios mantuvo un remanente y que en definitiva los introdujo a la tierra prometida tal como lo había prometido a Abraham y a su descendencia. El pueblo se rebeló y fue castigado. Durante 40 años Dios los disciplinó, sin embargo, al mismo tiempo, y esto es lo extraordinario, los guió, los cuidó y los protegió y les dio la victoria frente a sus enemigos. No abandonó Dios a su pueblo y finalmente introdujo a la nueva generación a la tierra que juró a sus padres dar por posesión. Lo que vemos en todo el libro de Números es precisamente eso, es juicio de Dios, pero también fidelidad de Dios, donde manifiesta su misericordia y cumple sus promesas. El escenario donde ocurrieron los hechos que este libro relata es el desierto y nos recuerda el tiempo que transcurre entre nuestra redención y la entrada en la Canaán celestial. De alguna manera el desierto es una forma de decir el mundo en el cual nosotros vivimos en el día de hoy. Vivimos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, es decir, no pertenecemos a este mundo. Eso es lo que la Biblia dice y de esa manera describe a la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. El apóstol Pablo hace énfasis que somos ciudadanos celestiales y que, no obstante, estamos pasando por esta tierra. Hemos recibido lo que nunca merecimos, que fue el perdón de nuestros pecados y la redención de nuestra alma. Eso es algo que Dios hizo en Jesucristo en favor nuestro, y eso no es algo que nosotros merecíamos en absoluto, sino que lo que merecíamos era el infierno, pero lo que el Señor nos dio fue el perdón de los pecados y la redención. Y estamos en este proceso, estamos siendo conducidos, guiados por Dios, por el desierto de este mundo, donde no tenemos habitación permanente, hacia la Canaán celestial. Ahora, durante este proceso, igual como el pueblo de Israel, Dios le proveyó todo lo que necesitaba durante ese trayecto, hasta que finalmente los introdujo en una tierra de promisión. Con nosotros ocurre exactamente igual. A nosotros el Señor nos ha salvado, pero no solo nos ha salvado, sino que nos guía, conduce permanentemente por medio de su palabra infalible e inerrante. Nos guía a través de su Espíritu Santo para comprender las verdades más profundas de la palabra y para transformar nuestra vida de tal manera que nos transformemos no solo en personas que conocemos la Escritura, sino en personas también que obedecemos la Escritura. Nos ha provisto de todo lo necesario, no solo espiritualmente, sino físicamente, en todos los aspectos. En este peregrinaje, mientras transcurre en esta tierra, pasamos por diversas circunstancias que nos deben conducir, y ese es el propósito que Dios tiene, conducir a una dependencia mayor del Señor. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ahí está la protección de Dios, ahí está la provisión de Dios. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y ahí está la disciplina de Dios. ¿Para qué? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuente y de manantiales que brotan en vegas y montes. Versículo 10, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es decir, la provisión constante que necesitaron durante esos 40 años y finalmente cuando ya tomen posesión propiamente tal de la tierra prometida. Por tanto, las dificultades que encontramos en el camino, en lugar de tomarlas nosotros como pueblo de Dios como algo malo, en realidad son instrumentos en las manos de Dios para moldear nuestro carácter, para conformarnos más a la imagen de Cristo y para que caminemos de una forma mucho más cercana al Señor, en una dependencia más total y completa. Las circunstancias difíciles no son casualidad, entonces. Dios las ha establecido para enseñarnos lecciones importantes. Y la manera en que entendemos aquello nos llevará a estar satisfechos con el Señor o a unirnos a la multitud descontenta en Israel, como lo que vemos aquí en estos capítulos que vamos a ver enseguida. Por eso quisiera que hiciéramos un recorrido por estos 3 capítulos del libro de Números para examinar 3 episodios que nos dejan 3 lecciones al mismo tiempo respecto a las consecuencias de la insatisfacción. ¿Qué ocurre cuando no se está satisfecho con Dios y lo que Dios ha provisto? No veremos cada uno de los versículos de estos 3 capítulos, sino algunos de ellos con el fin de ver una constante en la forma en que el pueblo reaccionó, demostrando su creciente descontento con la provisión de Dios, con la bondad de Dios, con la dirección de Dios. Cada uno de estos episodios comienza con rebelión y termina con el juicio de Dios. Esta insatisfacción lleva a una falta de gozo, a un materialismo creciente y a una ingratitud permanente. Eso es lo que vemos en estos 3 episodios que vamos a ver enseguida y que tienen que ver en un caso, en el primer caso, con algo material, pero que en el fondo evidencia lo que pasa en el corazón, que es codicia. En otro caso, tiene que ver con una situación de no estar de acuerdo, no estar conforme con la forma en que Dios ordenó las cosas en cuanto a su liderazgo. Y en el tercer caso, en no estar de acuerdo con el poder y los propósitos que Dios había establecido para que finalmente tomaran posesión de la tierra prometida. Lo primero que vamos a ver es la insatisfacción despierta la codicia materialista. La insatisfacción despierta la codicia materialista. Números 11, versículos 1 al 9. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molino y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía,
el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Aquí encontramos la primera rebelión, no la primera en términos cronológicos, sino de los capítulos que nosotros vamos a ver. En este caso, es una rebelión contra Dios por una insatisfacción de su corazón por la provisión que Dios les ha concedido. La queja no es otra cosa que la expresión de descontento, una lamentación, así se podría traducir también el término. Esta queja es debido a que no creen haber recibido lo que merecen, y esto es muy interesante. No creen haber recibido lo que merecen. Ese es un concepto equivocado de la gracia. ¿Por qué fueron sacados de Egipto con mano poderosa de Dios? ¿Porque merecían ser quitados de allí? ¿Porque ellos habían hecho algo, tenían algún mérito en sí mismos para que Dios se preocupara por ellos, enviara a Moisés para, con mano poderosa, a través de milagros extraordinarios, sacarlos de Egipto? Ese es un concepto errado de la gracia. La gracia no se merece, la gracia se recibe. La gracia es un regalo, la gracia es solamente la obra de Dios en favor nuestro, sin que exista ningún tipo de mérito en nosotros, de lo contrario no sería gracia. Y esta queja es debido a creer, ellos creían no haber recibido lo que merecían. ¿Qué es lo que ellos decían que merecían? Obviamente, en este sentido, abundancia de comida. El descontento entonces tiene su base en el corazón cuando creemos que merecemos mejores cosas que las que tenemos. No, esto no. Esto es liviano. Ya estamos aburridos de esto. Queremos otra cosa. Pero ¿contra quién es esta queja? Dice el texto, a oído de Jehová. Se puede traducir también en la presencia de Jehová. Por supuesto, el que los estaba conduciendo por el desierto era el Señor. Contexto, capítulo 10, versículo 33 al 36. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Noten lo que dice. Y el arca de Jehová fue delante de ellos, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Y sabemos que la nube era la Shekinah, la manifestación de la gloria de Dios, que al mismo tiempo acompañó al pueblo desde antes inclusive de que ellos cruzaran el Mar Rojo. Dios es el que les conducía entonces. Y cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Era Dios conduciendo a su pueblo por medio de su presencia a través de la nube en el día, a través de la columna de fuego en la noche. Eso es lo que dice la Biblia en otros contextos. De tal manera que, ¿quién los había llevado hasta ese desierto? Obviamente era Dios. Moisés era un instrumento, pero era Dios quien los guiaba por el desierto. El mismo que les había sacado de Egipto por pura gracia, el mismo que había derrotado a sus enemigos, me refiero a Dios. El mismo que les había hecho descender maná del cielo para alimentarlos, Éxodo 16. El mismo que había hecho brotar agua de la roca para satisfacer su sed, Éxodo 17. Es decir, se quejaban contra aquel que les había dado todo lo que ellos nunca merecieron. Recibieron por gracia eso, sin embargo ahora creían que ellos debían exigir algo. Y esto es triste y es lamentable cuando el creyente confunde estas cosas y piensa que debe exigir la gracia. La gracia no se exige, porque ya no es gracia cuando se exige. El descontento de estas personas y el descontento de nosotros también muchas veces es la máxima expresión de ingratitud al Dios de los cielos, y eso es lo complejo. Por eso es una actitud de rebelión en contra de Dios y no una rebelión necesariamente en contra de seres humanos comunes y corrientes, sino del Dios Todopoderoso. No acostumbrados a la fatiga de la marcha y vagando en la profundidad del desierto, menos montañoso pero mucho más lúgubre, en este caso, ya habían salido del Sinaí, y desolado que el de Sinaí, sin perspectiva inmediata del rico país que había sido prometido. Es decir, todavía no percibían hacia dónde iban, no sabían, no conocían dónde iban a llegar. Ellos cayeron en un estado de vehemente descontento.
el cual se desbordaba en estos viajes fatigosos e infructuosos. Parece que no llegaban a ninguna parte. El desagrado de Dios fue manifestado contra los ingratos quejosos por un fuego enviado de una manera extraordinaria. Dios reaccionó duramente contra ellos. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Allí está el juicio de Dios por causa de la rebelión del pueblo, porque como dije, el descontento, la insatisfacción no es otra cosa que rebelión en contra de Dios, porque Dios es el que conduce todas las circunstancias, el que provee todo lo necesario, el que guía nuestra vida como iglesia también. Y entonces cuando estamos descontentos con Dios. Es una actitud de rebelión. La insatisfacción le llevó a dos cosas que muestran la ingratitud del pueblo. Primero, le llevó a anhelar la provisión del mundo. En este sentido, Egipto. Y en segundo lugar, le llevó a rechazar la provisión de Dios. Veamos lo primero. Notemos lo que dice el versículo 4. Los que empezaron la rebelión no fueron israelitas propiamente tal, sino que personas de Egipto que salieron con ellos y que querían volver otra vez al lugar de origen. Y la gente extranjera, allí está el concepto, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel, por eso no eran inocentes ellos, también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Quién nos diera otra vez a comer lo que comíamos allí? Anhelaron la provisión del lugar que los había esclavizado por tanto tiempo. Es increíble que ellos que habían sido objeto del sufrimiento bajo la esclavitud de Egipto, desearan fervientemente aquellas cosas que había en ese lugar. No cabe duda que olvidaron todos los beneficios que significaba ser un pueblo libre, que peregrina hacia una tierra de promisión. Olvidaron todo eso. Fueron llevados por sus deseos carnales, un vivo deseo. Es decir, un anhelo, un deleite, una satisfacción. Fueron encantados, en otras palabras, con lo que había en Egipto. Son sus deseos sensuales, lo que pueden palpar, lo que pueden tocar, lo que pueden ver. Eso fue lo que los sedujo para que fueran otra vez, pensaran nuevamente en volver a Egipto. La codicia era lo que les movía a buscar aquello que representaba la esclavitud. Lamentablemente, cuando estamos insatisfechos con el Señor, cuando queremos más que lo que el Señor nos ha concedido, queremos otras cosas que el Señor no nos ha concedido, nos estamos olvidando de lo que el Señor ya nos dio. Y estamos despreciando lo que Dios proveyó para nosotros. Y entonces nuestro corazón se llena de codicia, y eso es lo que ha pasado quizás en nuestro país, y por eso como país también debiésemos nosotros pedir perdón a Dios. Porque esa codicia no solo se manifestó en las personas sin Cristo, sino también muchas veces llegó a la iglesia y se manifestó en quienes somos hijos de Dios. ¿Por qué decimos que esto era movido por la codicia? Porque eso es lo que dice la Biblia. Ahí en el capítulo 11, versículo 33, después de que Dios les proveyó carne, recuerdan, hasta hartarse, el versículo 33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Ataba significa la tumba de los codiciosos. Por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Ese es el problema. Eso era la motivación de sus corazones. Ellos estaban ambicionando, codiciando algo que no debían codiciar. Hermanos, la iglesia de hoy en nuestro país nunca había tenido tanta provisión como la que tiene hoy en términos materiales. Bien sabemos eso.
Bien sabemos eso, los que ya tenemos algunos años miramos hacia atrás y sabemos cómo vivimos en nuestra infancia y sabemos también la condición en la cual nos encontrábamos y ahora vemos también la provisión de Dios. Por eso empecé con la introducción de lo que le dice Ezequiel a Judá respecto a cómo estaba imitando a Sodoma, abundancia de pan. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios de una manera evidente. ¿Será que también eso ha traído en nuestro corazón codicia? ¿Queremos algo más? ¿Es coincidente esto con nuestra nueva naturaleza, con el hecho de que somos hijos de Dios, con el hecho de que tenemos una naturaleza distinta que debiese inclinarse hacia las cosas del Señor y sin embargo todavía hay en nuestro corazón ciertos sentimientos y emociones que nos llevan a desear aquello que no debiésemos desear? Hay un anhelo otra vez, un anhelo pecaminoso por aquellas cosas que no debemos tener. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos de todo esto que teníamos en Egipto. Todo esto lo comíamos de balde, dice. Qué triste. Qué triste cuando los sentidos son engañados por nuestros deseos sensuales. Qué triste cuando la capacidad de raciocinio la empezamos a perder. Porque son los deseos primarios los que se imponen. Cuánta insensatez es volver nuestros ojos al mundo, a buscar allí la satisfacción que nunca nos pudo dar mientras estuvimos allí. Qué absurdo es creer que necesitamos ver del agua que parece pura y saludable y que es atractiva a nuestros ojos sensuales, pero contiene un amargo y destructivo potaje en el fondo. Nosotros a veces no nos damos cuenta, quizás hermanos, quizás no estamos viendo lo que hay en nuestro corazón, pero si somos sinceros, esto está. Esperamos que no siempre, no como una constante, porque eso sería ya más grave. Sin embargo, aparece de vez en cuando. Queridos hermanos, ¿cómo podemos estar buscando en la miseria de este mundo cuando en realidad el mundo no puede satisfacer nuestra alma plenamente? No vuelvas tu corazón hacia aquello que perece. No sigamos anhelando lo que nunca nos pudo dar satisfacción. Noten cómo en otro contexto, por supuesto, y apuntando principalmente a una diferencia entre depender de la fe y las obras, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas esto que también sin duda es para nosotros. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 1 y versículo 3 respectivamente. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Cuando volvemos nuestros ojos a nuestra vida anterior, nosotros estamos anhelando aquello de lo cual ya fuimos librados por el Señor Jesucristo. Si ya hemos sido objeto de la gracia de Dios en Jesucristo, si ya hemos sido libertados del yugo de la esclavitud espiritual, ¿cómo poder otra vez mirar hacia atrás y anhelar volver a lo mismo? ¿Cómo podemos anhelar aquello que era causa de aflicción y nos conducía hacia una muerte eterna? La misma carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, en este caso, dice algo también que nos debe llevar a la reflexión, capítulo 4, versículos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. A los que por naturaleza no son dioses, esa era nuestra condición anterior. Nos desvivíamos por tener esas cosas. La codicia era parte de nuestro corazón pecaminoso, por supuesto. Y los dioses del materialismo eran lo que nos atraían, nos seducían y corríamos tras ellos. Y nos rompíamos la espalda tratando de lograr aquello. Obviamente probablemente alguno de nosotros o muchos de nosotros no tenía dioses físicamente hablando, es decir, a ídolos, me refiero a materiales que estaban allí, que podían ser tocados y adorados, pero sí, teníamos ídolos internos en nuestro corazón.
Y Pablo dice, en otro tiempo, y ahí hablando del pasado, no conociendo a Dios, ahí está el punto, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, noten la diferencia, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo quieres volver a la esclavitud nuevamente? Ellos en el desierto anhelaban volver a Egipto, anhelaban con todo su corazón las cosas que había en Egipto. Estaban más preocupados de aquello que podía satisfacerles físicamente que lo que realmente importaba. Tenían un Dios todopoderoso, glorioso, que había ejecutado prodigios extraordinarios para sacarles de la esclavitud y para conducirles rumbo a la libertad. Sin embargo, su mirada estaba volviendo atrás, estaban insatisfechos con Dios. Lo segundo a lo que lleva esta insatisfacción es a rechazar la provisión de Dios, que es una cosa lógica, una cosa va junto con la otra. Versículo 6 del capítulo 11 de nuestro texto. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Noten la expresión de desprecio que es evidente en el texto. Nada, ¿para qué esto? Estamos aburridos de esto, es otra manera de expresarlo. Esta es realmente la razón por la cual estaban buscando y anhelando los manjares de Egipto. Esto es inconcebible ante lo que tenían en el Señor. Después de toda su experiencia de la bondad y del cuidado de Dios, su vehemente deseo de las abundancias de Egipto era una acusación contra las disposiciones divinas. Y si era un pecado que los acosaba en el desierto, les convenía reprimir más persistentemente un espíritu rebelde, porque deshonraba a Dios y no convenía su relación con Él como pueblo escogido. ¿Cómo podemos estar insatisfechos con lo que Dios es y nos ha concedido? Y ahora nada, sino este maná ven nuestros ojos. La familiaridad diaria los había disgustado por la vista y el gusto del monótono alimento. Y mal agradecidos por el don celestial, ansiaban un cambio de comida. El desprecio por lo que Dios les había concedido, en definitiva, era un desprecio por Dios mismo. Y esto es lo que yo quiero enfatizar: cuando no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha concedido, no estamos satisfechos con Dios. Y eso obviamente es una actitud de rebelión en contra de Él. El salmista recuerda en el Salmo 78, 24, que Dios les dio trigo de los cielos. En Deuteronomio 8, 16, Moisés les recuerda que Dios les sustentó con maná en el desierto. Y Esdras en su oración en Nehemías 9, 20, agradece a Dios porque la provisión de maná es evidencia de su fidelidad para con su pueblo. Después de mucho tiempo, Esdras reconoce en su oración: Señor, gracias porque tú diste provisión de maná a este pueblo en tu fidelidad. Nunca faltó. Durante los 40 años Dios les dio todo lo que ellos necesitaban en el desierto. Nunca faltó el maná. ¿Cuándo cesó? Cuando entraron a tomar posesión de la tierra. Hermanos, cuando nos quejamos por las circunstancias que estamos pasando, nos estamos quejando de Dios y su provisión. Estamos ignorando su amor para con nosotros. Y esta es la fuente de toda perversión en que podamos caer. Tal como en el Edén la serpiente antigua sigue murmurando a nuestro oído con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Esto lo hizo con el fin de caer en el descontento, que Eva cayese en el descontento y se preguntara: ¿es Dios bondadoso? ¿Realmente Dios es bondadoso? ¿Nos ha provisto todo lo que necesitamos? Y entrar a la duda a su mente. Y entonces buscar algo más allá de lo que Dios le había concedido. Es increíble que actuemos como si estuviésemos insatisfechos con el Señor, habiendo enviado Él a su Hijo a morir en una cruz para darnos salvación, lo que más necesitábamos, lo que desesperadamente necesitábamos. Que Él haya venido a reconciliarnos con Dios. Que Él nos trate ahora como amigos, como más que eso, como hijos, para tener una relación permanente con Él. El que no escatimó a su propio Hijo, dice el apóstol Pablo, sino que lo dio
asimismo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Todas las cosas, todo lo que necesitamos lo tenemos. ¿Cómo podemos codiciar otras cosas? ¿Cómo podemos anhelar, desear otras cosas cuando tenemos absolutamente todo por un Dios bueno, bondadoso, que no solo nos sacó de la esclavitud del pecado, sino que nos conduce por este mundo proveyendo para todas nuestras necesidades? Por tanto, el descontento comienza cuando nosotros no estamos contentos con lo que Dios nos ha concedido, cuando nosotros no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha concedido. Rechazamos la provisión de Dios y anhelamos las cosas del mundo. Lo segundo, capítulo 12, es que la insatisfacción genera la envidia egoísta. La insatisfacción genera la envidia egoísta. Capítulo 12, versículo 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. En este caso eran personas cercanas a Moisés, nada menos que sus hermanos, su hermana y su hermano. En este capítulo asistimos a un tipo de insatisfacción un tanto distinta, pero con un mismo origen: el descontento con lo establecido por Dios. Dios no solo les proveyó materialmente para satisfacer sus necesidades en el desierto, sino también les concedió liderazgo para guiarlos hasta la tierra prometida. En Éxodo capítulo 3 tenemos la historia que todos conocemos, que Dios llama a Moisés de acuerdo a su propia determinación, para que sea su instrumento en la liberación de los israelitas de Egipto. Es Dios quien ha establecido a Moisés como líder sobre su pueblo. No es el pueblo quien lo escogió democráticamente, sino Dios. Dios le dio autoridad para que condujera a su pueblo por el desierto. Dios lo usó de una manera especial a él. De hecho, más adelante, dice que con Moisés él hablaba cara a cara. Y no por figura, directamente. Y esa es una manera de decir que tenía una relación muy personal y directa con Moisés. ¿Quién había ordenado de esta forma las cosas? Dios. El liderazgo le había sido concedido por Dios. Pero es evidente que María y Aarón tenían una pretensión distinta. Una pretensión más alta, una posición distinta a la que Dios le había asignado. No estaban contentos con la designación de Dios y encontraron inapropiado que Moisés tomara ciertas resoluciones sin consultar con ellos. La ocasión de este ataque sedicioso de parte de María o Miriam y Aarón contra Moisés fue la del gran cambio hecho en el gobierno por la adopción de los 70 ancianos y su irritante desprecio de la esposa de él, quien era con toda probabilidad Séfora. Aquí cuando dice mujer cusita, los israelitas le llamaban cusitas a los árabes, a los del sur en particular, porque eran descendientes de Cus. De tal manera que no es que Moisés haya tomado otra mujer, sino que esta era la mujer que bien conocemos del Éxodo, que era Séfora. Sin embargo, ellos no estaban contentos por eso, y como la insinuación del suegro de Moisés fue para que estableciera una administración mejor, recuerdan, sobre el pueblo, entonces ellos se enojaron con la mujer de Moisés y se enojaron con Moisés. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Dios les dio ciertas funciones a María y a Aarón, incluso ciertas funciones proféticas. Lo vemos ahí en Éxodo 4, 15 al 16, lo vemos también en Éxodo 15 al 20 en el caso de María. Y por lo tanto ellos consideraban la conducta de Moisés al ejercer una autoridad exclusiva en este asunto como una intrusión sobre los derechos de ellos. Miren, aquí hay otra clave para poder entender cómo viene la insatisfacción. La insatisfacción viene cuando creemos que tenemos derechos. Cuando creemos que tenemos derechos y entonces porque tenemos derechos debemos exigir que esos derechos se cumplan. No estamos de esa manera igual como el mundo lo hace. Ahora,
¿No es extraño esto? ¿Por qué? Porque nosotros vemos al estándar de nuestra vida cristiana, al Señor Jesucristo, y Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir, este pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el pensar que hubo también en Cristo Jesús? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Renunció a derechos y prerrogativas divinas que él tenía y vino a esta tierra y se humilló a sí mismo hasta finalmente llegar a la muerte y muerte de cruz. ¿Y nosotros exigimos derechos? Nosotros que somos redimidos por la sangre de Jesús, pero que somos redimidos simplemente por una acción de la gracia de Dios en nosotros, porque Él así lo decidió y nosotros queremos ejercer ciertos derechos o prerrogativas que pensamos que tenemos. ¿Ven que es una interpretación incorrecta de lo que es la gracia de Dios? No cabe duda otra vez que el germen del Edén estaba aquí presente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. En realidad Dios ha sido egoísta con ustedes porque no les ha permitido llegar a ser como Él. Ese es el punto. Ustedes merecen un estatus mayor. Ustedes merecen estar en la condición de Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Moisés, María y Aarón, ¿por qué Moisés solamente? ¿Y por qué no ustedes? Eso es lo que dicen en la pregunta retórica. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Ven la envidia que hay en el corazón de María y Aarón? Nosotros merecemos ese lugar. Tenemos derecho a eso. Y esta es la forma en que muchos pretenden la autoridad que Dios no les confirió. Y entonces lo que hacen es calumniar. Eso es lo primero. ¿A quién o a quienes Dios sí les concedió esa autoridad? El desprestigio de una persona que ostenta una responsabilidad dada por Dios atenta contra aquel que lo puso en esta función. En otras circunstancias Moisés dice, ¿quién soy yo? Incluso dice, ¿quién es Aarón? Dios es el que nos ha puesto aquí. Por eso rebelarse contra, en este caso Moisés, era rebelarse contra Dios. Ahora no hablamos aquí de una crítica constructiva, de hacer ver algún error o una mala decisión que una persona que está en autoridad tomó. Eso es legítimo, absolutamente legítimo. De hecho, eso es responsabilidad de cada uno de los miembros de una iglesia, obviamente. Pero aquí habla de calumnia. Es una rebelión. De hablar mal contra la persona con el fin de pretender la autoridad que ya tiene. Ese es el punto ahí. Eso es lo que había en sus corazones al pretender aquello. Y entonces, ¿qué ocurrió con esta manifestación de envidia? Desencadenar el juicio de Dios. Igual como la codicia desencadenó el juicio de Dios, también la envidia. Y eso es lo que tenemos más adelante. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Ahí está el juicio de Dios. Y le dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ven cómo reconocen aquí, y eso fue lo bueno de ellos, obviamente, tuvieron una reacción inmediata. Pero ¿por qué actuaron así? Porque estaban insatisfechos con el lugar en el cual Dios les había puesto. La insatisfacción egoísta trae como consecuencia, genera la envidia egoísta, quiero decir. Genera la envidia egoísta. En tercer lugar, capítulo 13, conocemos toda la historia del versículo 1 al versículo 26. Sabemos que el Señor, por petición de ellos mismos, según Deuteronomio capítulo 1, versículo 19 al 33, según ellos mismos le pidieron a Dios que enviara a 2 espías y a Dios le pareció bien y dijo, ok, vayan 2 espías a reconocer la tierra que Dios había jurado dar a su pueblo. Ya estaban en Cades, en los límites de la tierra prometida. Y Dios había determinado dar a Israel en esta tierra, sin duda.
Si vamos a Deuteronomio capítulo 1 en el texto paralelo, ahora en este caso estamos viendo la historia propiamente tal, pero después vemos la recapitulación histórica que hace Moisés. Capítulo 1, versículo 19 de Deuteronomio. Y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta acá de Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Noten la afirmación que hace el texto. Jehová tu Dios te ha entregado, no te entregará la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes, no te preocupes, Dios te entregó la tierra. No solo se las ofreció a ellos, sino se las dio en posesión. Era su voluntad. Sin embargo, sabemos cuál fue el resultado. 10 de los 12 espías desconfiaron de los propósitos de Dios al dar el informe. Reconocieron sagazmente en su informe que la tierra era buena. Versículo 27 de nuestro texto, ahí en Números 13. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellos. Y trajeron, bien sabemos, racimos de uva para mostrar lo fértil que era la tierra, lo buena que era. Y entonces empezó el informe con una palabra, ¿cierto?, positivas. Era buena la tierra. Es verdad. En Deuteronomio 1:25 dice lo mismo. Pero luego, capítulo 1 digo, versículo 25. Pero luego hay un gran pero. Versículo 28. Más o pero, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vemos allí a los hijos de Anac. O un sin embargo en Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Versículo 26, perdón. Y este pero es para evaluar negativamente la posibilidad de conquistar la tierra. Es buena, es la tierra que el Señor nos ofrece, pero en realidad es imposible. Es imposible conquistar la tierra. Por eso decimos que la insatisfacción provoca la apatía pesimista. Eso es lo tercero. La insatisfacción provoca la apatía pesimista. Es decir, nos volvemos apáticos desconfiando del poder de Dios, desconfiando de los propósitos, la realización de los propósitos de Dios. Y en este caso desconfían, obviamente, de la fidelidad de Dios también. Miren cómo todo se trata del carácter de Dios. Estamos insatisfechos porque aunque tú, Señor, nos estás concediendo una tierra que efectivamente es buena, no obstante nosotros no podemos conquistarla. Entonces, ¿para qué nos preocupamos de eso? Dos cosas hicieron los israelitas, según Deuteronomio 1, 27 y 28. Volvamos a ese texto porque allí está más explicado. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, miren dónde está el énfasis aquí. Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo, para destruirnos. Fíjense cómo el nos está en todas partes. Ellos están mirándose a sí mismos y diciendo, en realidad tú nos trajiste aquí para matarnos, nosotros no merecemos eso. Otra vez no apreciaron la gracia. Nosotros no merecemos morir aquí en este desierto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para entregarnos en manos de nuestros enemigos? ¡Pobre de nosotros! Ese es un autocompadecimiento. Miraron hacia ellos, miraron su propio corazón, se autocompadecieron. Qué terrible cuadro de incredulidad y descontento con Dios. Ellos estaban rechazando los propósitos de Dios y desconociendo el poder de Dios, como si Dios no fuera fiel y poderoso. Y esto ocurre cuando nosotros empezamos a autocompadecernos, y esa es una forma de colocar al hombre en el lugar de Dios. No, Dios es el centro de la iglesia, es la razón de ser de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. A propósito de lo que pasó hace unos días atrás, donde el que dice ser la cabeza de la iglesia perdonó a todo el mundo en una indulgencia vía
Internet. Hay una sola cabeza de la iglesia y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Por tanto, no tenemos que mirarnos a nosotros, sino mirar al Señor. No tenemos que mirar las circunstancias, sino colocar nuestra mirada en aquel que gobierna las circunstancias. Y eso es lo segundo que hicieron mal, miraron las circunstancias. Primero miraron hacia adentro, se autocompadecieron, luego miraron hacia afuera. Noten, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Esa es una hipérbole, es una exageración. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Es imposible, es imposible. Miraron las circunstancias y vieron un pueblo más poderoso que ellos, ciudades inexpugnables, y se acobardaron. Obviamente, el problema era que habían sacado su vista de Dios. Sacaron la vista de Dios, se autocompadecieron, la pusieron en ellos, luego miraron hacia afuera y dijeron, ya no hay nada más que hacer. ¿Para qué nos vamos a preocupar de esta tierra si ya es imposible conquistarla? Hermanos, cuán parecidos somos nosotros a ellos. Nos olvidamos que el que guía a la iglesia es el Dios Todopoderoso. Nos olvidamos que el que nos dijo que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo es el Señor Jesucristo. Nos olvidamos que Él dijo que tenía que volver al Padre para enviar a su Espíritu, y su Espíritu habita en cada uno de los creyentes. Guía, conduce a la iglesia por medio de su palabra. Nos olvidamos que el mismo Señor Jesucristo, que se levantó poderosamente entre los muertos, dijo que toda autoridad le era dada en la tierra y en los cielos, en los cielos y en la tierra, perdón, y por tanto nos enviaba a hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles, ¿cierto? A bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero ¿con qué autoridad lo hacemos? Con la autoridad de Él. Él es el que conduce a su iglesia. Por eso no tenemos que tener temor a los enemigos que puedan presentarse, no tenemos que tener temor a que la obra de Dios no alcance su objetivo y su propósito, porque sí alcanzará su objetivo, porque el Señor está con nosotros. Pero somos muy parecidos a Él. Desconocemos a propósito que la obra de Dios se hace conforme a los planes de Dios y con el poder de Dios. No somos los llamados a avanzar la obra de Dios, es Dios quien lleva adelante su obra. Nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer y Él tiene la responsabilidad de conquistar y Él lo va a hacer. Nosotros obedecemos y Él conquista. Es su poder, es su sabiduría, es su fidelidad en que descansa el avance de la obra de Dios. Las circunstancias no determinan nada cuando se trata de la obra de Dios. Por el contrario, Dios usa las circunstancias para llevar a cabo sus propósitos eternos. ¿Cómo podemos estar insatisfechos con lo que Dios nos dio? ¿Cómo podemos estar insatisfechos con lo que Dios estableció, su gloriosa iglesia que descansa sobre la autoridad de su Hijo y sobre la obra consumada de su Hijo? Sabemos que dos fueron los únicos que creyeron en el Señor y no sacaron la vista de Él. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. ¿En quién estaba confiando Josué y Caleb? En el Señor y en su poder y en su fidelidad, y no en sí mismo. Pero ellos dieron un informe negativo, completamente negativo. ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? Y estoy terminando, quiero que volvamos a Deuteronomio capítulo 1, porque Moisés dice cuál es el camino. Versículo 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos, Jehová vuestro Dios. Noten estas tres cosas. No temáis respecto a sus propios temores internos. Viendo su propia incapacidad, no teman, saquen la vista de ustedes, no se trata de ustedes. Segundo, ni tengáis temor de ellos. No tengan miedo de ellos ni de las circunstancias adversas que se presentan. Y tercero,
Y esta es la clave, y entonces les lleva a poner la mirada en Dios y su poder. Noten lo que les dice. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él pelea por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Miren atrás, vean lo que Dios hizo, recuerden el poder ejercido por Dios en favor de ustedes, solo por gracia. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Y ahora mira todo lo que ha transcurrido en el desierto y ve cómo Dios te llevó durante estos 40 años, porque Moisés ya está hablando retrospectivamente. Después de eso, a los 39 años aproximadamente, antes de entrar a tomar posesión de la tierra. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Dios estuvo siempre presente. Y hermanos, Dios está siempre presente con su iglesia. Dios está siempre presente con nosotros. Por eso no tenemos que temer. No se trata de nuestras fuerzas y capacidades ni de nuestra sabiduría. Se trata del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, de la autoridad de Dios. Se trata de Él y no de nosotros. Por eso estamos tranquilos. No podemos estar insatisfechos con el Señor. No podemos ser apáticos, pesimistas, somos optimistas. Y eso no significa que no veamos las cosas como son. Somos realistas también, pero somos optimistas. Porque nuestro Dios, en quien está nuestra confianza y esperanza, nos ha concedido todo. Y nos ha prometido. De hecho, nos dio un adelanto. Su Espíritu Santo, que colocó un anticipo de lo que vamos a hacer. Vamos a estar con Él un día para siempre en el cielo. De disfrutar ya en una relación con Dios hoy. Ya no necesitamos. Entonces, fijar nuestra mirada en nosotros y nuestras capacidades. Asustarnos por las circunstancias que están ocurriendo en el mundo. Porque miramos hacia el cielo y allí encontramos a nuestro Señor y no necesitamos nada más fuera de Él. Por tanto, como conclusión, podemos decir que la insatisfacción nace cuando nuestra atención no está en lo que tenemos, sino en lo que no tenemos y en lo que creemos que merecemos. El pueblo de Israel no podía ver más allá de sus narices, también nosotros cuando perdemos la vista. O ponemos la vista, en nuestros escuálidos recursos y no en Dios. Cuando vivimos desconformes o disconformes con lo que Dios nos dio. Cuando buscamos cisternas rotas que no retienen agua y dejamos la fuente de agua viva. Cuando eso ocurre viene la insatisfacción, traducida muchas veces en materialismo, en envidia, en ambición, en codicia y en apatía respecto a la obra de Dios. Necesitamos tener cuidado con nuestro corazón. Estas tres consecuencias de la insatisfacción son peligrosas para el pueblo de Dios. Que el Señor nos dé la gracia para poder vivir de acuerdo a su voluntad y podamos ser obedientes, sabiendo que el Señor ha prometido llevar su obra adelante y cumplir sus propósitos serenos. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por tu palabra que nos anima, que nos alienta, pero al mismo tiempo nos desafía. Señora, enséñanos a interpretar correctamente tu gracia. Tu gracia no es exigible, porque si fuese exigible ya no es gracia. Es producto de tu bondad y de tu amor incondicional para con nosotros. Y eso es suficiente. Tu gracia es como el oxígeno que necesitamos cada día. Sin ella no podríamos vivir, ni podríamos tener esperanza, ni podríamos tener certeza. Pero tu gracia ha venido en la persona de tu Hijo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Señor, enséñanos a estar satisfechos con Él, teniendo mucho o teniendo poco. Lo tenemos todo en la persona del Señor Jesucristo. Todo lo demás es añadidura. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. En el nombre de Jesús.